Antes de definir qué son las categorías gramaticales o clase de palabras, es necesario saber a qué le llamamos palabras. La palabra es una unidad del lenguaje que se diferencia de las construcciones, es decir, de las oraciones, que son unidades sintácticas, y de los morfemas, que son las unidades morfológicas. Las palabras tienen distintas características, como por ejemplo que pueden cambiar de lugar en una oración o en una construcción. Podemos decir anoche no llovió, como también podemos decir no llovió anoche. Además, las palabras son separables unas de otras, de modo que entre dos palabras existentes se pueden intercalar más. Por ejemplo, el piso tenía mosaicos azules y el otro piso tenía feos mosaicos azules. De esta manera podemos ir especificando más lo que queremos decir o cambiarle el sentido a la oración. Otra característica que tienen las palabras es que dentro de ellas no se pueden hacer pausas internas, lo que sí se puede hacer son pausas entre palabras. A pesar de que se suele identificar palabra con lenguaje, estas de forma aislada no pueden comunicar sentidos amplios y concretos. Es por ello que deben combinarse en construcciones, es decir, en sintagmas, y estas en oraciones. Una de las clasificaciones más esenciales que hace la gramática es la clasificación de las palabras, ya que esto facilita la descripción de las características que tiene cada clase y cada subclase. Estas categorías gramaticales o clase de palabras son agrupaciones o conjunto de palabras que comparten ciertas características morfosintácticas que tienen que ver con la forma y las funciones y características semánticas muy generales que tienen que ver con los significados. Así, de esta forma es que existe el conjunto o categoría gramatical de los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, etc. Entonces, para constituir una clase o categoría de palabras, los gramáticos tienen en cuenta varios criterios. Como dijimos, el significado general, que es la semántica. Así, por ejemplo, las palabras que se usan para nombrar los objetos y las entidades se llaman sustantivos, y las que señalan propiedades de esas entidades se llaman adjetivos. Otro criterio son las funciones que pueden desempeñar dentro de una oración, que es la sintaxis. Así, por ejemplo, la función del sujeto siempre es desempeñada por un sustantivo o un sintagma nominal. Cada clase de palabra comparte además características morfológicas. Por ejemplo, los verbos tienen flexión de persona, número, tiempo y modo, característica que no comparten con los sustantivos. Las clases de palabras, por su significado, se dividen en dos grupos. Por un lado están las categorías léxicas y por el otro las categorías gramaticales. Las categorías léxicas son las piezas informativas que designan objetos del mundo, estados, procesos, acciones, propiedades, etc. Tienen significado propio, es decir, que se puede comprobar consultando un diccionario. Además, pertenecen a clases abiertas, es decir, que se pueden incorporar nuevos miembros y perder algunos. Esto en el sentido de que en la lengua siempre se están inventando nuevas palabras y también otras quedan en desuso. Las categorías léxicas contienen palabras variables. Estas son las que admiten cambio o flexión en su forma. Por ejemplo, los sustantivos que flexionan en género y número. Pertenecen a las categorías léxicas los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios formados con adjetivos, es decir, los que terminan en el sufijo mente. Acá tenemos como ejemplo a la palabra gato, que es un sustantivo. Esta palabra designa un objeto del mundo, es decir, un animal. Además, tiene un significado propio que lo podemos encontrar en un diccionario, mamífero carnívoro de la familia de los félidos. También es una palabra variable, ya que flexiona en número, gato, gatos, y en género, gato y gata. Las categorías gramaticales son los engranajes que las unen y les proporcionan una estructura a esas palabras léxicas. Además, son repertorios cerrados, ya que las innovaciones son menos frecuentes. En las categorías gramaticales hay variables, como determinantes y pronombres, pero también invariables como lo son el resto de los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Para su significado hay que recurrir a otros, es decir, si queremos saber qué significa el artículo definido, tenemos que oponerlo al artículo indefinido. Pertenecen a las categorías gramaticales las preposiciones, los determinantes, las conjunciones, los pronombres y el resto de adverbios.
Ahora vamos a ver cuáles son las clases de palabras y hay que recordar que las mismas tienen subdivisiones que atienden a diversos criterios gramaticales. El sustantivo es la clase de palabra con la que nombramos todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, etc. Algunos ejemplos son amigo, puerta, calor, esperanza y libertad. Estos admiten flexión de número y género. Se dividen tradicionalmente en sustantivos comunes y sustantivos propios. A su vez, los sustantivos comunes se dividen en contable, no contable, individual, colectivo y abstracto y concreto. Los adjetivos modifican al sustantivo o se predican sobre él aportándole variados significados, denotan propiedades o cualidades. Estos concuerdan en género y número con el sustantivo. Algunos ejemplos son alto, infantil, caliente y metálico. Los adjetivos se dividen en calificativos, relacionales y adverbiales. Los calificativos, a su vez, se dividen en descriptivos y evaluativos. Los verbos son la clase de palabra que expresan acciones, estados o procesos. Los mismos admiten flexión de persona, número, tiempo y modo. Por ejemplo, venía, está, desarrollaba y parecíamos. Se dividen en verbos copulativos, auxiliares, defectivos, regulares e irregulares, pronominales, predicativos, transitivos e intransitivos y las formas no conjugadas, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. El determinante es la clase de palabra que concreta el significado de los nombres, ya sea presentándolos o indicando la cantidad. Por ejemplo, tres, mi, tú, los y unas. Los determinantes se dividen en artículos, cuantificadores, posesivos y demostrativos. Los pronombres sirven para indicar o señalar a las personas u objetos sin nombrarlos directamente. Estos realizan una referencia. Por ejemplo, él, ellos, yo, tú, vosotros. Los pronombres se dividen en personales, demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos y exclamativos e indefinidos. Los adverbios son las palabras invariables que complementan o modifican el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, bien, ahora, allí y muy. Estos adverbios se clasifican en de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de cantidad, de orden, de negación y los relativos e interrogativos. Las preposiciones se consideran palabras de enlace con diversos significados, por ejemplo, a, para, en, por, etc. Se dividen en preposiciones de lugar, de tiempo, de modo, de causa, de finalidad y de instrumento. Las conjunciones son palabras invariables que sirven para unir palabras u oraciones que tienen la misma función gramatical. Por ejemplo, pero, y, aunque, porque y que. Las conjunciones se dividen en subordinantes y coordinantes.